Muy buenos días y bienvenidos a todos a este webinar denominado Garbage In, Garbage Out, organizado por SMS. Gracias a SMS que nos hace este espacio para pensar y reflexionar. Hoy la idea es conversar, ¿no?, sobre un tema que sentimos como clave, la calidad de los datos y su impacto en la inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Emiliano Donati, les doy la bienvenida y les doy la bienvenida a María Dovale, ingeniera de datos que nos va a acompañar en este espacio de reflexión, y a Lautaro Cantar, científico de datos. Bienvenidos, bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Seguramente, Emi. Muchas bienvenidos, gracias. bienvenidos a los dos. Bueno, seguramente escucharon la frase datos basura, resultados basura, ¿no? Justamente la idea es hoy empezar a profundizar al respecto, cómo estos conceptos, si uno los tiene en cuenta, pueden marcar la diferencia a la hora de pensar un proyecto y que termine de manera exitosa. Para arrancar, les voy a plantear una primer pregunta para empezar a reflexionar, ¿no? Y digo, ¿por qué hoy, casi 20 años después, desde esos primeros comienzos de los datos, ¿no? De pensar en datos o de la ciencia de los datos, ¿no?, que después podemos hablar al respecto, eh, esa frase que decía que los datos son el nuevo petróleo, ¿qué piensan ustedes al respecto? Bueno, esa frase la pronunció un señor que se llamaba Clive Humby en 2006. Y lo que él decía o hacía alusión era que los datos iban a generar una revolución tan importante como lo fue el descubrimiento del petróleo. Hoy, casi 20 años después, podemos decir que sí, que los datos generaron efectivamente una revolución como fue el descubrimiento del petróleo. Pero aún 20 años después, seguimos lidiando con ciertos problemas referidos a la basura. Pero antes quiero hacer un comentario. Los datos no es que son nuevos, no es que hace 20 años un día apretaron un enter y aparecieron los datos en las organizaciones. Los datos estaban, siempre estuvieron. Eh, Por ejemplo, mi papá era programador en la vieja Municipalidad de Buenos Aires en los años 80, de la época de las tarjetas perforadas. Las eh, famosas tarjetas las tarjetas, perforadas. Imagínate eso. sí, sí, imagínense la edad de mi padre. Em, y ellos siempre me cuentan que el proceso para facturar o para generar la liquidación de sueldos les llevaba varios días, ¿no? Ellos tenían que perforar las tarjetas para con las actualizaciones, los ingresos, las bajas, eso lo tenían que llevar al subsuelo donde estaba la computadora, que era una, eh, las ponían a procesar, rezar de que todas las tarjetas estuviesen bien y el proceso les llevaba 12, 18 horas. Hoy ese proceso nos lleva más de una. Entonces, lo que pasó en los últimos años, en estos últimos años, es que la tecnología se hizo mucho más barata y se democratizó la forma de analizar los datos. Tal cual. Entonces, hoy por hoy, cualquier persona con ciertos conocimientos bastante elementales puede saber cuánto es el promedio de sueldo, digamos, de una empresa. Cuando antes en los 80, como mi viejo hacía eso, calcular el promedio de sueldo era una quimera. Sí, no, y a eso yo le quiero sumar que ya que mencionaste esto de que los datos son el nuevo petróleo, aprovechar y utilizar esta analogía para pensar, ¿no? Que el petróleo como tal no se utiliza una vez sacado. Los datos tampoco pueden ser utilizados una vez generados. Para esto tenemos que refinarlos. Nosotros no podemos mover un auto ni encender una turbina. Inmediatamente sacamos el petróleo
desde dónde proviene. Para esto necesitamos refinarlo. Lo mismo sucede con los datos, así que es una analogía excelente la que se hizo. Sin datos procesados, o mejor dicho, dicho de otra forma, los datos crudos, sin limpiar, los datos que no están procesados de la forma correcta, no nos van a permitir tomar decisiones confiables y efectivamente van a terminar siendo basura. Clarísimo, clarísimo, no, exactamente. Buenísimo lo que planteas. Y ahí si quieren ser más específicos, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de basura en los datos? ¿No? Un poco recién lo estaban planteando, pero ¿qué es la basura? Bueno, la basura en realidad aparece en los datos de muchísimas formas. Puede ser desde errores en la escritura, inconsistencias entre mayúsculas y minúsculas. Pensemos las diferentes formas en que nosotros podemos escribir nuestro nombre, en que nosotros simplemente saludamos a alguien por WhatsApp, por ejemplo. Creemos que las máquinas con las que hoy trabajamos parece como por arte de magia entienden nuestro vocabulario, pero detrás de cada ola, con mayúscula, perdón, con mayúscula, sin mayúscula, con H, sin H, con doble L, con un oli, con lo que sea, detrás de eso hay bits de información que difieren unos de otros y para la computadora cada palabra es una cosa diferente, cada carácter, incluso un espacio después del hola puede ser tomado totalmente diferente y puede producir inconsistencias. También otra de las muchas formas en las que puede aparecer la basura en los datos es a través de datos duplicados, por ejemplo, o campos también mal diseñados que han estado mal cargados. Y la verdad que cuando uno ya empieza a dejar de confiar en los datos, ahí es cuando empiezan a aparecer las famosas hojas de Excel y perdemos el control. Ahí ya empiezan, la verdad que no confío en estos datos, voy a hacer mi propia hoja de Excel, voy a hacer mi propio blog de notas, voy a hacer, y uno tiene una versión, otro tiene otra versión, otro tiene otra versión, y definitivamente se pierde el control del dato. Sí, no, no me quiero imaginar cómo esto impacta en el trabajo de los equipos, ¿no, Lauti? Sí, sí, es muy complejo. Trabajar con datos sucios es muy malo. Em, quiero apoyarme en lo que dice Mari, ¿no? Eh, para mí ¿cuáles son las fuentes de errores de los datos, ¿no? O por lo menos en base a mi experiencia. Es como que eh, hay dos grandes fuentes para mí. Uno que son los errores por mal diseño de una aplicación de data entry. Por ejemplo, hay casos en los cuales eh, un caso muy interesante es, yo hace muchos años trabajando en unos datos de un chatbot, ¿no? Encontré que una de las preguntas era nombre, apellido, y después las personas le preguntaban por sexo, y normalmente venía siendo tipo hombre, mujer, varón, prefiero no decirlo, hasta que una persona viene y dijo mucho. Y vos, o sea, más allá de la situación divertida, eh, ahí vos te das cuenta que hubo un problema en el diseño de esa aplicación. Debería haber estado acotado a unas pocas opciones, ¿no? Y después hay usos por una mala carga de los datos. Por ejemplo, em, podemos asumir que hay un sistema que está bien pensado, que recibe solamente, por ejemplo, campos de DNI. Esto es súper común. Vos decís, bueno, está pensado para que acepte entre 8 y 9 valores numéricos. Eh, y después lo que pasa es que alguien viene y te pone todo 1, 1, 1, 1, 1. Y cuando vos querés empezar a analizar esos datos, es
cuando empieza a romperse el análisis, porque vos decís, bueno, ¿cuántas personas que tienen DNI único? Y encontrás que quizás 20 personas distintos tienen como DNI 111111. Entonces, esas son las dos grandes eh, problemas de trabajar con estos datos. Ahora, ¿cómo impactan los datos en la calidad de nuestro trabajo? Y ahí es donde viene el garbage in, garbage out, ¿no? Que le da título a nuestro webinar, ¿no? Y es, nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos con datos, si la calidad es mala, si es basura, el resultado va a ser basura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer con los datos empezar a tratar de hacer un análisis descriptivo, de saber qué fue lo que pasó. Podemos hacer un análisis diagnóstico, por qué pasó lo que pasó, ¿no? Podríamos hacer un análisis predictivo, qué podría pasar. Podríamos hacer un análisis prescriptivo, ¿no? ¿Qué debería hacerse? Para ayudarte en un ejemplo, en nuestra serie de post de historias del futuro, en el primer capítulo, un post que escribió Mari, habla de un ejemplo de qué pasaría si una panadería empezase a usar sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, Leo, ¿qué pasaría si las personas que trabajan en la panadería registran todas las ventas como que la persona que compró se llama Juan y el producto que compró fue 1 kilo de pan de salvado, ¿no? Si nosotros empezamos a decir, bueno, queremos saber qué pasó, lo que nos va a decir los datos es, bueno, Juan compró 1 kilo de salvado. Muchos Juanes o un solo Juan siempre compran 1 kilo de salvado. Eh, y bueno, y ¿por qué pasó lo que pasó? Y no se sabe, porque los datos nos van a decir exactamente lo mismo. Y en nuestro análisis hasta predictivo, qué es lo que va a pasar, nos va a decir, bueno, producí solamente 1 kilo de pan de salvado, porque va a venir Juan y lo va a comprar. Y es más, a la panadería ponele solo para Juan de de nombre, título. ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿no? Todo lo que utilicemos datos, si los datos son malos, el resultado va a ser malo. Clarísimo, clarísimo. Bueno, entonces empezamos a entender la importancia, ¿no?, de la calidad de los datos. No todos los datos nos sirven. Hay que refinar, como nos decía Mari, el petróleo, hay que refinar nuestro petróleo, el dato, para que tengan calidad. Pero entonces, para empezar a meternos y fusionar, como bien lo decía la presentación, ¿no? Mari, ¿qué sería la IA generativa? Bueno, para hablar primero de inteligencia artificial generativa, que es AI Gen, primero tenemos que entender qué es la inteligencia artificial. Estamos rodeados de aplicaciones, de agentes de inteligencia artificial. Se habla que si hay una nueva imagen que se genera, que hay tendencias y demás, pero en sí, primero entendamos qué es la inteligencia artificial. Y no es más que una disciplina científica que se ocupa de crear operaciones o ejecutar operaciones comparables a las que realiza el cerebro humano, muy iguales a cómo nosotros aprendemos, a nuestro razonamiento lógico. Entonces, sabiendo que eso es una inteligencia artificial, ahora, la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que crea contenido nuevo, original y multimodal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como un cerebro que genera contenido totalmente nuevo, que proviene de un entrenamiento, y cuando hablo de multimodal, quiero decir múltiples modos: texto, audio, video, eh, todo lo que se nos pueda ocurrir. De hecho, ya se habla de inteligencias artificiales que están empezando a generar olores. Entonces siempre se habla de que los sentidos, ¿no?
son estos modos de la inteligencia artificial. Y hay que tener muy, muy en cuenta porque que las inteligencias artificiales no generan esto a partir de la nada. No es que, como dijo Lauti ahorita, se apretó un botón y apareció la inteligencia artificial. No, todos estos son modelos que son entrenados con datos. Y aquí volvemos otra vez a nuestro gran núcleo de conversación, ¿no? Si estos datos no están bien limpios, pues estos modelos de inteligencia artificial lo único que van a generar es también basura. Tenemos que tener en cuenta que los algoritmos son máquinas de hacer predicciones. ¿Cómo es que una inteligencia artificial sabe cómo contestarnos? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado alguna vez? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, Bueno, imagínense que es lo siguiente. Cada vez que yo digo una palabra, el modelo de inteligencia artificial piensa cuál es la siguiente palabra más probable dentro de la frase que yo estoy construyendo. Así funciona nuestro cerebro. Si yo les digo ahora esto y de repente salgo con algo manzana, ustedes se van a quedar, pero eso no iba ahí, ¿cierto? Correcto. Nuestro cerebro Entonces, no comprende. no tendría sentido. Pero si los modelos de inteligencia artificial sí están bien entrenados, entonces nos van a dar respuestas acordes a lo que nosotros estamos tratando de obtener de ellos, ¿no? Datos bien curados, eh, e información que realmente nos sirva a nosotros para poder hacer bueno, para poder cumplir con nuestros objetivos en la organización o organizaciones o, ¿por qué no?, en nuestros objetivos personales como seres que utilizan este tipo de herramientas. Entonces, clarísimo, la calidad de los datos se relaciona directamente con los modelos de IA generativa. totalmente. Definitivamente, sí. ¿Qué riesgos corremos si no cuidamos esta base, ¿no? Bueno, los riesgos pueden ser muchos. A ver, podemos empezar lo más común es cuando vemos que los modelos de LLM empiezan a alucinar, ¿no? Que te dicen, vos le preguntás quién es Emiliano Donati y quizás el modelo no sabe y dice, bueno, Emiliano Donati es un famoso actor de la escena under y ves si te estás alucinando. Eh, quizás lo sos y yo no lo sé, ¿no? Ah, Pero, o sea, ¿no? Podemos tener respuestas engañosas o incorrectas. Se puede ver la reputación dañada. No sé si ustedes recuerdan que hace unos 10 años, más o menos, Microsoft sacó un chatbot que respondía en Twitter, que alrededor de las 24 o 48 horas lo tuvo que sacar porque el chatbot estaba empezando a aprender frases racistas y misóginas, ¿no? Y eso estaba afectando totalmente a la reputación de Microsoft. Y el problema no es que era malo el chat o el algoritmo era racista, sino que los datos en los que se alimentaba ese modelo eran racistas y misóginos, ¿no? Claro. Y eso es, por ejemplo, es uno de los riesgos. Em, Después problemas éticos o legales, costos ocultos, que vos decís, bueno, entrenaste con datos de baja calidad o malos y eso implica que tenés que regenerar múltiples veces. Riesgos de la seguridad, o sea, han habido casos de chatbots brindando información de APIs privadas o de información sensible, ¿no? Todos esos son riesgos muy importantes de no cuidar la calidad de los datos con los que lo alimentamos los modelos. clarísimo, clarísimo. Mari, es importante las instrucciones que
que utilizamos para pedirle algo a la AI. Es interesante que me preguntes eso porque justo iba a hablar de los prompts. Cuando Ok, nosotros hablamos de instrucciones, estamos hablando de prompts, que es una palabra que hace 5 años atrás no se nos hubiera ocurrido de qué significa, ¿no? Y es definitivamente importante en cómo nosotros le pedimos estas instrucciones al modelo. ¿Cómo es la calidad de cómo se lo pedimos? Yo siempre hago este ejemplo porque me gusta mucho y es muy ilustrativo. Si nosotros vamos, supongamos, a una cafetería como Starbucks y voy a la persona que me atiende y le digo, dame un café. Y yo espero los 5 minutos que tengo que esperar. ¿Ustedes se pueden imaginar en este momento qué es lo que yo obtendría al final de la barra? Puede ser un frappuccino, puede ser un café caliente, puede ser un espresso, puede ser un lágrima, puede ser un... O sea, las posibilidades son inmensas, son increíbles. Pero sin embargo, si yo le digo a la misma persona, quiero un café caliente en vaso medio que tenga leche de coco, sin crema, con chispitas de chocolate y un doble shot de café. Lo que voy a obtener al final de la barra va a ser, es muy, muy parecido a lo que yo me estoy imaginando y lo que tengo muchas ganas de tomar. De la misma forma es como funcionan los prompts o las instrucciones que nosotros le damos a las inteligencias artificiales. Entre más claro o más clara soy yo con mi pedido, mejor va a ser la respuesta que recibo, porque recordemos cómo es que funciona esto. Entonces son máquinas de hacer predicciones y esto va a depender 100% de cómo nosotros formulemos nuestras instrucciones. Es más, los invito a hacerlo a ustedes en casa. Hagamos una prueba, por ejemplo, con nuestras inteligencias artificiales favoritas, cualquiera que sea el modelo que querramos usar. Pidámosle, cuéntame un cuento, a ver qué nos dice. Ahora, pidámosle, cuéntame un cuento de un caballo blanco que iba paseando por la montaña y que se encontró con un delfín en medio del bosque. No sé, algo muy loco. cuanto Pero más nos vamos específico, claro, 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 cuanto más específico nuestra inteligencia artificial, por más que nosotros estemos hablando o le estemos pidiendo cosas absurdas, lo que va a tratar de hacer es predecir con las palabras que nosotros les damos y esto es lo que se llama prompt in, prompt out. El prompt o la instrucción que ingresa es totalmente importante para la respuesta que nosotros obtenemos del modelo. Y recuerden que esto no es más que el mismo concepto del garbage in, garbage out. clarísimo, clarísimo. ¿Me pueden compartir algún ejemplo para empezar a esto que venimos pensando, dialogando, que nos vienen contando, pero un ejemplo en el cual la calidad de los datos o la falta, ¿no?, de calidad de los datos haya impactado directamente en un proyecto, ¿no? Ah, yo tengo una. Me gusta mucho contarla esta. Em, yo en sumo hace algunos años en un hospital de la provincia de Buenos Aires estábamos trabajando en un modelo en el cual queríamos cancelar los turnos de las personas que hubiesen fallecido de nuestro hospital, ¿no? O sea, en nuestra red decimos, bueno, sabemos que fulano de tal falleció, entonces los turnos que tiene de acá en adelante no van a ir, obviamente, entonces los cancelamos. Y esa era la motivación. Entonces empezamos a hacer un análisis eh, y empezamos a hacer unas pruebas y empezamos a encontrar ciertas personas que nos aparecían como que habían fallecido, pero que seguían consumiendo, teniendo y asistiendo a turnos y consumos. Entonces lo primero que pensamos es, bueno, es un robo de identidad, ¿no? Claro. Es alguien que se está aprovechando. Pero no nos terminó de cerrar porque había sido en distintos lugares, era como distintas personas, como que era demasiado sofisticado el robo de identidad. Entonces empezamos a investigar y encontramos que las personas que habían
teóricamente fallecido, en realidad estaban vivas, vivitas y coleando, que todas esas personas coincidían que habían pasado por la guardia oftalmológica. Entonces fuimos a investigar un poco más y cuál era la razón, y encontramos que esas personas habían sido marcadas como fallecidas porque el software que usaba el personal administrativo del hospital, al motivo de alta, la primera opción era fallecimiento. Entonces, quizás por un apuro, por una confusión, marcaban como que esas personas habían fallecido, cuando en realidad, nada, quizás se habían ido con un parche en el ojo y unas gotitas. Em, a todo esto, todo nuestro proyecto que era implementar, lo tuvimos que suspender por unos meses hasta que podamos arreglar esto, porque si nosotros seguíamos adelante, corríamos el riesgo de que una persona que haya pasado por esa guardia y vaya a hacerse un tratamiento odontológico le digan, no, disculpa, vos estás muerta. Con Claro. todo el riesgo, el enojo de la persona en el momento, el enojo con el hospital, eh, la mala reputación. Eh, entonces sí, hay ejemplos de decir, bueno, paremos a tiempo. Sí, 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 no pienso en cómo impacta, ¿no? Mirá, algo tan claro de cómo impactan datos defectuosos en el negocio, ¿no? En costos, en la imagen de una compañía, ¿no? Privada, estatal, pero impacta directamente. Entonces la pregunta es cómo lo podemos evitar, ¿no? ¿Cómo evitamos estas decisiones erróneas que afectan a clientes, ¿no? O a clientes o en este caso, personas que se van a atender. Antes de hablar de cómo lo podemos evitar, a mí me gustaría contar un ejemplo positivo. Ok, A mí me pasó que tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de una heladería en donde sí se limpiaron, bueno, teníamos muchos datos, ¿no? Afortunadamente, y donde pudimos hacer una normalización de datos, pudimos hacer una limpieza de datos previo a implementar un modelo. Y lo que logramos fue realmente algo muy interesante porque lo que queríamos era predecir cuáles eran los sabores de helados que debían hacerse o debían, sí, hacerse con meses de anticipación para el verano, de modo que se evitaran pérdidas económicas y se maximizara la ganancia. Y esto pudo haber sido pudo haber sido un error, pero gracias a esa limpieza de datos que hicimos, y bueno, teniendo en cuenta otras cosas como la matriz de clasificación del cliente, entendimiento del negocio y todo esto, pudimos realmente encontrar la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? En este caso, que era cuáles eran esos sabores de helado que más se demandaban para la época del verano y generando muy buenos ingresos. Solamente y uno puede llegar a pensar o uno puede llegar a decir, bueno, pero no es solamente por los datos. Y en este caso, cuando se hizo la ingeniería inversa de qué fue lo que se hizo bien, pues se llegó a la conclusión que incluso antes de aplicar el modelo, el hecho de normalizar los datos y limpiarlos fue la característica principal para poder lograr el objetivo. clarísimo, clarísimo. Mientras hablabas, pensaba en el sabor debe ser el dulce de leche, seguro, ¿no? El que más se consume. Y ahí, volviendo a la pregunta de antes, ¿no? Entonces, Es ¿qué, polémico, es polémico. ¿es polémico? Oh, mirá, el primero que pensé es el dulce de leche. ¿Y Menta cómo granizada. menta granizada, ¿no? Pistacho que está de moda. Sí, Eh, está muy de moda. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar, un poco ahí lo contaste, ¿no, Mari? Pero como para seguir rascando ahí en la olla, ¿cómo hacemos para evitar estas decisiones erróneas y para evitar que afecten a los clientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar? Claro. Bueno, de hecho lo tenemos acá en pantalla, pero vamos a explayarnos un poquito. Lo primero es auditar, entender qué son los datos que tenemos,
en qué estado están, cuáles son los datos críticos para el negocio y cuáles nos van a ayudar a responder esa pregunta que nosotros estamos tratando de responder. Como segundo lugar, tenemos que, para nosotros poder empezar a hablar de calidad de datos, debemos establecer procesos y responsables, tener una gobernanza bien estructurada, estandarizar nomenclaturas, por ejemplo, validar entradas, asignar, y cuando hablo de gobernanza, asignar data owners. Necesitamos personas que estén, que sean responsables de las estructuras de estos datos. Y por último, no menor, está de último, pero fíjense que es una de las más importantes, diría yo, es construir cultura y preparar a las personas. Fíjense que yo ahorita les daba el ejemplo de que, ¿qué es lo primero que uno hace cuando empieza a desconfiar del dato? No, 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 yo no quiero esto, voy a hacer mi propio Excel y chao. Bueno, hay que tener una cultura, capacitar a todas, a toda nuestra organización, capacitar a las personas de cómo se deben cargar los datos, de que entiendan, de que no es lo mismo escribir hola con H, hola sin H, hola en mayúscula, hola en minúscula, como decíamos en el ejemplo, mostrarles con ejemplos concretos cuando un dato es como lo estamos esperando o cómo lo estamos esperando y mostrarles también, ¿por qué no?, las consecuencias que podría llegar a generar el hecho de no seguir estas estructuras. Sí, yo Clarísimo. coincido. Construir cultura creo que para mí es lo más importante, porque vos podés saber qué tener, qué datos tenés, cómo son, armaste todos los procesos, tenés los responsables de calidad, pero si la gente no sabe utilizarlos, y sobre todo es la gente de tu organización, no tiene sentido. O sea, es todo un esfuerzo tirado a la basura. La Totalmente, cultura totalmente. o sea, y todo el tiempo, todo el tiempo y todas las personas de la organización, desde la persona que hace el check-in de una persona, por ejemplo, volviendo al tema del hospital, desde que lo recibe y hace el check-in, hasta el médico, todos tienen que estar en la misma página respecto a lo que es la cultura del dato. Clarísimo, clarísimo. Estamos llegando al final, así que invito a que vayan compartiéndonos las preguntas que en un rato Mari y Lauti nos van a responder. Y ahí, como para dejar ese tiempo para que vayan madurando esas consultas, ¿no? ¿Cuál es el potencial o el techo que le vemos a la AI generativa, ¿no? Estamos en el comienzo, pero ¿qué potencial le ves, Mari? No, realmente este es solo el comienzo y debemos nosotros entender que como usuarios, tanto de AI generativas como inteligencias artificiales comunes, nosotros debemos entender que somos los responsables de estas herramientas. Una cosa son los creadores, pero nosotros también tenemos que entender que al nosotros convertirnos en usuarios, contamos con una responsabilidad. De hecho, se está hablando ahora mucho de regularizar las inteligencias artificiales, Claro. porque se vienen modelos muy grandes como inteligencias artificiales generales o AGIs, como se les suele llamar, que son ya modelos en los cuales sí podríamos decirle, quiero que me cuentes un cuento y seguramente va a tratar de entender según todo el contexto que tenga nuestro, cuál es el cuento que más me gusta a mí escuchar, ¿no? Entonces, pero antes de que eso ocurra, nosotros debemos entender que como usuarios tenemos una responsabilidad y que todo lo que nosotros le brindemos a la inteligencia artificial es igual de importante que lo que sale de ella. Sí, yo Clarísimo. creo que el límite es totalmente difuso. Si hace 5 años vos me preguntabas si íbamos a estar acá en la IA generativa, te decía que no, que faltaban 20. Sí, Así que nada, o sea, está todo en pañales, Sí, no, 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 no tiene techo, pero ¿no? creciendo súper rápido. Sí, 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 tal cual, eso te iba a decir, que no nos da tiempo.
aparte a todo Totalmente, nivel, ¿no? De presentaciones, PPT, música, digo, se metió en todos en los todos lados. en todos los ámbitos. Ahí miran, bueno, quería empezar a compartir algunas preguntas que van llegando. A ver, eh, les leo, tengo poca vista, así que me alejo un poco. Soledad Ochoa dice, hola, si uno tiene datos basura, por ende, estos datos generan datos basura como si fuera un círculo vicioso. Sí, sí, la respuesta corta es sí. Sí, 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 claro. Sobre todo si esos datos, o sea, si tenemos un flujo, por ejemplo, que un dato basura genera un producto y ese producto a su vez es el insumo para otro proceso, sí, la basura la vas a estar arrastrando siempre. Eh, y es un círculo vicioso, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden dar, pero la respuesta es sí. Sí, sí, claro, no, está clarísimo. Les comparto más preguntas. Daniel Serpa nos dice, hola a todos, ¿la IA generativa es para cualquier tipo de organización? Por ejemplo, para pymes. ¿Sirve tener un agente? Preguntan. Bueno, yo creo que esa pregunta va dirigida a mí, ¿no? Muy buena la pregunta de Daniel. La inteligencia artificial generativa en realidad sí puede aplicarse a todo tipo de organizaciones, sobre todo en las pymes. Y de hecho, ahora, no solamente las pymes, muchas grandes organizaciones están tratando de crear agentes. Acá ya nos da pie para ir tirando un chivo de lo que va a ser nuestro próximo webinar. Pero antes de continuar con eso, que ahí Lauti les va a dar un poco más de información, la clave está en identificar un caso de uso simple y de alto impacto, diría yo, de cómo se pueden, por ejemplo, automatizar reportes, responder consultas frecuentes para utilizar este tipo de herramientas. Un agente siempre sirve o es útil siempre y cuando esté al servicio de una necesidad concreta del negocio. Excelente, seguimos con más preguntas. Jorge Ignacio Winmarra, hola a todos, consulta, ¿el prompt no depende del contexto o de o la necesidad del output? Retomando el ejemplo, si yo pido un café en el Starbucks, puede salir cualquier cosa, ergo, el prompt necesita especificidad, pero al mismo tiempo es en una cafetería tradicional. Es eficiente, simple y minimizador de recursos y viceversa. Con lo cual, la generación de datos basura no es relativa al contexto. Definitivamente es relativa al contexto y a la necesidad también. Eh, de hecho, no es lo mismo que yo le pida a un modelo que me dé una historia si se lo pido a un modelo de video o se lo pido a un modelo de imagen o se lo pido a un modelo de texto. De la misma forma, yo le puedo decir el mismo prompt. De hecho, lo podemos probar nosotros mismos en nuestras casas. El mismo prompt se lo doy a uno de estos tres tipos de modelos y vamos a obtener respuestas totalmente diferentes. Por eso sí, coincido que más allá de que sean adecuados o inadecuados según el contexto, hay que tener en cuenta que el valor del prompt depende también del output esperado. Entonces, va a depender también, ¿no?, del usuario, ¿no? Va a depender también de nosotros en gran medida. Si estamos en una cafetería común, pues si yo pido un café lágrima, ya sabemos que es lo que vamos a o un café común, ya sabemos lo más probable es que nos den un café genérico. Ahora, entre más especificidad yo dé, independientemente que sea una cafetería común de barrio, pues lo más probable es que obtenga algo mucho más cercano a lo que estoy pensando o lo que me estoy imaginando para tomar. Perfecto. Van más preguntas. Acá no, un anónimo dice, para una organización pequeña que está empezando a organizar sus datos, ¿qué herramientas o metodologías recomiendan para hacer limpieza de datos? Em, para mí, pico y pala al principio. Depende de cuán pequeña es la organización y de cuán complejos son los datos. Pero lo primero es empezar a escarbar y a ver qué hay, ¿no? Em,
Herramientas y metodologías hay muchas, Hay miles, claro. sí, hay miles. Te recomiendo que nos escribas, que coordinemos una reunión y empezamos a charlar, porque depende de cuán pequeña, qué Claro. datos, qué rubro. Hay distintas Hay diferentes formas de... estrategias de datos, claro. Sí, definitivamente. totalmente. Sí. Excelente, clarísimo. Bueno, tenemos dos más. Acá ingeniero Iván Castillo, hola, buenos días. Consulta para aprender mejor acerca de generación y fabricación de agentes de AI o asistentes virtuales. ¿Qué plataforma me recomiendan o desde ChatGPT se puede crear? Bueno, ahí no te voy a recomendar ninguna plataforma, te voy a recomendar que vengas a nuestro próximo webinar, que va a ser a principios de octubre, que vamos a tratar Excelente. exactamente de este tema de agentes. Vamos a contar los que estamos haciendo acá dentro de SMS, así que no puedo spoilear nada más. Excelente, Iván, te vamos a invitar entonces. Jorge Ignacio, otra vez. Otra pregunta para Mari, dice. eh, ¿Cómo evalúa y minimiza la IA generativa los sesgos de selección? Para evitar, entre otras cosas, dar la respuesta exacta a la pregunta equivocada, lo cual es algo que se llama en estadística error tipo 3. Bueno, para esta pregunta también la vamos a contestar en el próximo webinar. ¿Ok? Sin embargo, me gustaría aclarar que para que las personas entiendan, el error tipo uno es básicamente eh, cuando tenemos un falso positivo, ¿sí? El error tipo 2 vendría a ser el falso negativo. En cambio, el error tipo 3 del que habla nuestro oyente es dar la respuesta correcta a la pregunta equivocada, básicamente. De todas formas, vamos a hablar más de esto en nuestro próximo webinar. Tiene que ver con curación de datos, con pruebas sistemáticas, con transparencia y trazabilidad, y también obviamente con cómo nosotros intervenimos como humanos en los modelos. Excelente. Bueno, entonces vamos a estar invitando a las personas que han participado hoy a este nuevo webinar. Les pedimos por favor que se tomen un segundito para escanear los códigos y compartirnos si les gustó, si no les gustó, eh, si quieren cambiar al moderador, no hay ningún problema. El código justamente para que nos compartan su experiencia y para seguir mejorando para el próximo webinar que los esperamos. Así que muchas gracias a todos. Espero que les haya quedado en la cabeza la importancia de la calidad de los datos, que no todos los datos nos sirven para tomar decisiones, que tenemos que trabajar en la calidad de nuestros datos y que lo que entra es lo que sale y que si nuestros modelos de IA generativas se van a alimentar de estos datos, tienen que estar limpios y tienen que tener calidad. Si no hay nadie más que quiera decir nada, les agradezco María, Lauti. Nos vamos a Gracias. ver, espero, en el próximo webinar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir.